ahí empezamos, ¿no? Con el tema, que es la alopatía, o sea, la medicina que propone, que se pone en contra de la homeopatía, que es lo que esta doctora practica, ¿no? Propone que las enfermedades, que lo mismo cura lo mismo, o sea, uno puede dar pequeñas dosis de una sustancia que provoca un efecto, ¿no? Un síntoma, y con eso cura esa enfermedad. O sea, que lo similar cura lo similar. La homeopatía tiene un origen muy antiguo, ¿no? Es de un sistema creado por Hahnemann, 1796, lo tengo anotado aquí. Él creía en eso, se demostró que no, que eso actúa como placebo simplemente, esos medicamentos homeopáticos, donde se diluye mucho una sustancia, ¿no? Una sustancia que en realidad es tóxica, se diluye mucho, obviamente que ese efecto tóxico no lo va a tener, pero el efecto curativo, supuestamente, porque, a ver si se entiende, esa sustancia tóxica, si uno la administra a una concentración razonable, produce un efecto, por ejemplo, vómitos, ¿no? Una sustancia que produce vómitos, digamos, para poner un ejemplo que sea más fácil de entender. Entonces, supuestamente, tomar esa sustancia diluida, ¿no? Me va a curar de vómitos que puedo tener por alguna otra causa. O sea, como que lo similar cura lo similar. Y la alopatía hace justamente lo contrario, ¿no? Por eso ella lo que pone como quiebre el momento en el cual se reglamentó esta cuestión, o sea, se institucionalizó la medicina basada en evidencias, basada en la industria farmacéutica, y se dejó como terapias alternativas no seguras a todas las terapias como la homeopatía, ¿no? Ahí te pongo en contexto. Bueno, podemos seguir si querés con el video. Perfecto. Recomendar públicamente la droga. Pero miren lo que hace Inglaterra. Genera las gotitas de opio y las introduce por la Compañía de Indias Orientales en China y empieza a hacer miles y miles de adictos. Entonces, él compraba históricamente las materias, Inglaterra, el Reino Unido compraba las materias primas de China, como la seda, con oro. El emperador le pedía lingotes de oro. Entonces él, cuando ya tiene un número enorme de adictos, le dice que no, que le va a pagar con gotitas de heroína. Es algo increíble. El emperador se opone, entonces hace las 2 guerras del opio y deja un saldo de 60 millones de muertos y 20 millones de adictos. El emperador es derrotado, introduce como moneda de cambio las gotas de droga y debilita totalmente a China, que después va a ser pasto de la revolución de Chiang Kai-shek, que la financia íntegramente Rockefeller, y de la revolución de Mao Zedong, que la financia íntegramente Rockefeller. Esta es la maravillosa de... Miren, acá está el libro que les puse, también me lo regaló Cata, que está por ahí atrás. Catalina, levantá la mano. El libro Legalícenla, la soncera, ¿cómo se llama? La soncera hecha bandera. Ahí estudié toda la historia de la adicción, es gordo el libro. Fue creación absoluta de los laboratorios médicos. Hacían propaganda de las drogas y todo el mundo, hasta que fue reglamentada, mediados ya entrado del siglo XX, reglamentada, hacían propaganda de las gotitas de los comprimidos de la felicidad. Y si recuerdan, las que somos más grandes, se usaban anfetamina para adelgazar cuando éramos chicas, que dejó la mitad de las mujeres locas como plumeros. Pero bueno, esta es la historia. El que quiera leer la historia de la droga es un argentino que está luchando a brazo partido para que no se legalice en el Senado la droga. Que es la herramienta de lo mismo que hizo con la guerra del opio, hacer legal su mercado. Pero el paso es mucho más ambicioso, porque para el gobierno mundial, el gobierno va a manejar la droga y va a hacer a todos nuestros habitantes mantenidos por la asistencia social, como como tenemos los subsidiados que tenemos ahora, y el opio, la droga obligatoria que lo va a administrar el mismo gobierno.
Pasteur fue un impostor. Espera acá. Lo de Pasteur es terrible, pero bueno. Hasta aquí el tema de las drogas. Hace una mezcla entre lo que es, o mejor dicho, pone en la misma bolsa las drogas peligrosas, las drogas adictivas con los medicamentos, porque en realidad todos los medicamentos son drogas y las drogas adictivas pueden usarse como medicamentos. Muchas de ellas, de hecho, muchas que nombró, tienen sus acciones, sus aplicaciones razonables y médicas, ¿sí? Eso también. Demonizar la palabra droga, cuando droga, si uno estudia farmacia, droga es todo producto que tiene algún efecto, ¿no?, fisiológico sobre la persona, y no solo sobre la persona, bueno, también hay drogas para animales en veterinaria, bueno, ¿sí? Droga es todo. Si vamos al caso, droga no es, si la definimos bien, no es una mala palabra. No, claro, en ese sentido, por supuesto. Obviamente, claro, el abuso, por eso hay que distinguir las cosas, ¿no? Y acá la parte más seria, digamos, para lo que a nosotros nos interesa, empieza aquí, ¿no? Donde habla de Pasteur. A ver, vamos a ello. Medicina a la manera de la oficialidad. Lo que muchos no saben es que Pasteur desarrolló la teoría del monomorfismo con base en el trabajo de otro investigador llamado Antoine Béchamp, y que él mismo no comprendió. Pasteur comprendió la barbaridad que había hecho recién, mucho después, cuando casi muerto, ¿no? Desde los primeros años del siglo XX, varias publicaciones han dado testimonio de esto. Antoine Béchamp fue un investigador contemporáneo de Pasteur. Sus estudios cubrían la biología, la microbiología, la química y la patología. Su trabajo fue extensamente documentado en círculos científicos. El ahora famoso Pasteur plagió y distorsionó estos descubrimientos y ganó un lugar inmerecido en la historia del pensamiento médico. Béchamp recogió los puntos fundamentales de su teoría en su libro La sangre y su tercer elemento, frente al monomorfismo. ¿Qué es esto? El pleomorfismo. Béchamp sostenía que los microorganismos podían desarrollarse a través de varias formas dentro del ciclo de vida en nuestro cuerpo. Todos los microorganismos participan de esta propiedad, el pleomorfismo. También descubrió que en la sangre normalmente habitan microbios que llamamos microcimas y tienen un papel importante. no, esto es totalmente pseudociencia, ¿no? En la sangre no pueden habitar microbios. Bueno, pueden habitar microbios, pero estamos en un problema, ¿no? Estaríamos con una infección generalizada. Así que, no sé, hace este parangón de este tal Béchamp con Pasteur, o mejor dicho, lo pone a Béchamp por arriba, ¿no?, de Pasteur, ¿no? Y dice que Pasteur le robó ideas y que se equivocó. Confunde todo. Confunde todo porque justamente yo creo que se está refiriendo después creo que sigue, y bueno, va a aclarar un poco esto, se está refiriendo a la generación espontánea, ¿no? Ni más ni menos. Y como si los tejidos ya tuvieran gérmenes, ¿no? Creo que después dice otra cosa más sobre el desarrollo y el embrión, ahora lo escuchamos, pero como que hay gérmenes y no es que, o sea, que eso es normal, que es natural, que está todo bien, eso es nada más lejos de la verdad. Y lo que Pasteur demostró es que justamente no se generan gérmenes de cualquier manera, ni se reproducen, como dice ahí en una parte del texto que muestra, de cualquier manera, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. En la fisiología. Nosotros tenemos enorme cantidad de bacterias y virus, como descubre otro sabio del que no voy a poder hablar, que fue Hammer, que murió el 2 de julio de 2017. Nosotros, cuando se desarrolla el embrión en el cuerpo humano, en las 3 capas, como si fuera, imaginen un sándwich de hamburguesa,
abajo el endodermo, en el medio el mesodermo, la hamburguesa y arriba el ectodermo. Enseguida se cierra como un cilindro. ¿Cómo? No, una comparación un poco feliz, ¿no? Sí. Pero sí, Bueno, sí. a fines prácticos sirve, pero claro, habría otras mejoras, ¿no? Sí. El endodermo queda adentro, que va a ser el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. En el medio el mesodermo, los órganos del medio como los pulmones, y afuera el ectodermo, que va a ser la piel, los tegumentos. Ese cilindro también el de afuera se va a invaginar hacia adentro, va a quedar otro cilindro adentro que se llama notocorda del ectodermo, que va a ser el sistema nervioso. Entonces, la piel, sistema nervioso, ectodermo. Y que en cada capa embrionaria hay una flora de gérmenes. En el endodermo, en nuestro intestino, hay levaduras, hay hongos como la cándida, hay bacterias como la Escherichia. Adelante, doctora. Yo que no soy experto, eso dirían, no están así. Esto fue el punto más claro, por eso. Uno de los puntos más tremendos, porque no, obviamente que los tejidos se mantienen y más aún en el desarrollo embrionario o deben mantenerse, ¿no? En condiciones de salud completamente estériles. De otra manera tenemos lo que dije antes, un grave problema. Y lo de las bacterias, que convivimos con virus, no, tampoco, en forma asintomática, no. Sintomática, sí. No me lo digan a mí, ¿no? Que tengo todo el tiempo, pero me refiero a que confunde también esto con lo que sería el comensalismo en el intestino, el comensalismo de bacterias que colonizan el intestino, obviamente que a partir de la vida extrauterina, ¿no? ¿Se entiende esto? Nunca por eso también esto de decir intrauterino, ¿no? Ni siquiera de hablar a partir de que el niño nace. Bueno, tampoco están en cualquier lado las bacterias. En todo caso, hay bacterias comensales a lo largo del sistema digestivo, de la boca hasta el ano, como bien dijo ella, pero no en el desarrollo embrionario. No se habla de cándida. A ver, como si fuera normal, o sea, es una cosa, ¿no? Muy grave. Bueno, a ver, seguir. Sigamos, sí. Solo un momento, antes de seguir, pues sí. Aquí... no sé si tenemos comentarios o qué, o estamos solitos acá. No, de momento hay comentarios, pero digamos todavía pues se está escuchando para, digamos, asimilar lo que se está diciendo, ¿no? Pero pues tu esposo, ¿no? El doctor Daniel, pues regaló 50 membresías. Muchísimas gracias, querido doctor. Para esto, yo no sé muy bien cómo funciona esto, pero por lo que estaba viendo aquí desde que me saltó, pues parece ser que la gente simplemente tiene que, digamos, tomarlas, ¿no? Tiene que aceptarlas. Entonces, pues si ustedes quieren, la medida de lo posible, pues las pueden aceptar, ¿ok? Y de ese modo, entonces, tienen una parte de la membresía regalada. Así que, bueno, muchísimas gracias al doctor, y para los que quieran aprovechar, adelante, hay contenido también exclusivo para miembros aquí en el canal. Muy bien, ahora sí, dicho esto, y bueno, en un momento que comparto pantalla, así que seguimos. Dicha coli, que tienen enormes funciones irreemplazables en el organismo, como es digerir la comida y digerir los restos y eliminarlos. En el mesodermo había un ejército de bacilos ácido alcohol resistentes que se llaman bacilos de Koch, que fue quien los descubrió, que están acantonados en el aparato respiratorio. Entonces, cuando la persona, por un shock de terror a la muerte, desarrolla un cáncer de pulmón, los bacilos devoran ese tumor y lo expulsan por la boca en forma de queso, casium en griego, caseificados. Para Becham, la causa de la enfermedad viene siempre... No sé, estos... ¿Cómo lo podemos comentar?
Porque acá hay una mezcla de, bueno, yo te digo, de conocimiento, los bacilos de Koch son los de la tuberculosis, ¿no? ¿Sí? Un tipo especial de bacteria de crecimiento lento, pero para nada, bueno, obviamente para nada es que está y ni siquiera está en todas las personas, pues, en el mesodermo, bueno. Y después el tema del cáncer no tiene nada que ver con la colonización que pueda haber o no con bacilo de Koch. Y el bacilo de Koch igual de última va a terminar causando tuberculosis, ¿no? Que puede tener diferentes gravedades, pero no va a ser inocuo, o sea, no es un comensal. Voy a esto, ¿no? No es como una bacteria comensal intestinal. Es una bacteria patógena, que siempre va a ser patógena, en mayor o menor grado, pero patógena. ¿Sí? Y después el otro del queso, bueno, me abstengo. Sí. Seguimos. Cosa un poco rara, ¿no? Sí, mira, solo una cosa que aquí comenta, que por cierto, hermano, todavía no sé bien cuál es tu nombre, ¿sabes? Solo aquí es el nombre de usuario, ¿no? Javdea. Sí. Será Javier, no sé qué más. Sepsis es lo que ella, claro, lo que ella dijo como normal sería sepsis, sí. Bacteriemia se llama también. Sepsis es cuando esa bacteria se extralimita, ¿no? Del lugar que normalmente coloniza. En el caso de coli pasa eso. No es la única, ¿no? Hay otras enterobacterias también que pueden causar sepsis, pero son determinadas cepas más agresivas que las normales, digamos, como para decirlo sencillo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Vamos. De adentro, no viene de afuera, no es algo que nos ataca. Demostró que Pasteur estaba errado, ya que durante una... ¿Cómo? No, pausa nomás, pon. La enfermedad siempre viene de adentro. Pasteur estaba errado. Ya que durante una infección, bueno, lo va a decir, ¿no? Bueno, seguilo. No, seguí. Sí, más que esperar a que termine la frase, ¿no? Para está bien, está bien. Desde ahí. Está bien. Infecciones de sus organismos no eran tomadas. Viene siempre desde adentro, no viene de afuera, no es algo que nos ataca. Demostró que Pasteur estaba errado, ya que durante una infección de sus organismos no eran tomados desde afuera, sino de adentro. Esta era la teoría del pleomorfismo. Claudio Bernard, que le señalé hace un rato, entró en esa discusión argumentando que lo más importante en el proceso de la enfermedad era el terreno del paciente, no el germen. Una pausa nomás. No el germen. ¿Y por qué el paciente, si es paciente en tanto germen, ¿no? En tanto está el germen, se convierte en paciente y ese germen obviamente viene de afuera. ¿De dónde va a venir? Claro. De alguna vía de contagio, que hay varias, ¿no? Bueno, todo esto ya sería microbiología, ¿no? Entrar en el terreno de la microbiología. Tenemos diversas vías de contagio, ¿no? Fecal oral, respiratoria, sexual, ¿no? Bueno, la que fuera, entre otras, ¿no? También parenteral, o sea, directamente intravenosa, ¿no? Pero siempre hay una vía de contagio, eso es una. Y lo otro es, la enfermedad viene de adentro. Esto, ¿no? Es lo que yo siempre digo, culpar al paciente. Me pongo un signo de pregunta, ¿no? No lo quiero asegurar para no crear más polémica, pero esto es culpar al paciente, que quiere decir que la enfermedad viene de adentro. Sobre todo estamos hablando de enfermedades infecciosas. Ni siquiera estamos hablando de enfermedades que vos podrías llegar a suponer, ¿no? Que puede venir, que no sabes de dónde viene. Enfermedades donde la etiología no está clara, autoinmunes, por ejemplo. Bueno, pongámosle, ¿no? La enfermedad viene de adentro. Bueno, ponele.
del estrés, qué sé yo. Como cuando no se sabe la etiología, en patología, bueno, cualquier suposición puede ser aceptable, ¿no? Siempre que sea razonable. Puede intervenir el ambiente, puede intervenir el estrés, puede intervenir una predisposición genética, sería lo que ella dice desde adentro, bueno, poner. Pero, bueno, el estrés no viene de adentro, ¿no? El estrés viene de afuera, las causas del estrés. Pero en una enfermedad en una enfermedad infecciosa no. Claro. No. De hecho, esto se parece un poco, ¿no? Obviamente no es exactamente lo mismo, pero se parece, ¿no? En cierto modo, al menos que habilitaría un poco el pensamiento que veíamos cuando fue la semana pasada, ¿no? Del doctor Manuel Sanz, que hablaba justamente de algo muy parecido, ¿no? O sea, el principio es muy similar. O sea, el problema está en el interior de la persona. Él hablaba luego de cómo se puede solucionar esto por medio de una coherencia cuántica, que, bueno, que no tiene nada que ver se desbalancea o algo así. Realmente la coherencia cuántica. Entonces, eso no es lo que está diciendo la doctora Brandolino, ¿no? Pero sí que el principio, en realidad, es el mismo con respecto a que digamos, el problema no viene de afuera, sino que el problema reside en el paciente. Claro, eso no es así en medicina, por eso que es algo bastante extraño que... Es algo que es totalmente inaceptable. Claro, de hecho, como Javier dice también, ¿no? Que Javier está, si mal no recuerdo, me dijo, hablando con el privado, que está en 5º año de la universidad, ¿no? Estudiando farmacéutica, y justamente dice, ¿no? Está confundiendo la reacción del huésped frente al patógeno. Sí, es en el mejor de los casos, pero mirá que está diciendo, está diciendo que ya la enfermedad en sí es solo de adentro, ¿no? No está hablando de la respuesta al patógeno. Claro, si vos escuchás lo que dice. ¿Qué dice, no? Que yo digo, sí. Muy peligroso. Sí. Y luego también Daniel que comentaba, ¿no? La primera parte de la conferencia se le hace toda la presentación, si es cierto, tiene varios títulos dentro de la medicina. Así que bueno, sí, es muy complicado. Sí. Y Daniel también que comentaba que dice que Bernard se ocupó de los diabetes y creó el concepto de homeostasis. Creo que nunca peleó con Pasteur, ¿no? Sí. Es un tanto extraño que diga cosas así y también peligrosas, en realidad, porque, claro, llevan a la persona, a aquel que no tiene conocimiento en materia, justamente a plantearse que él mismo está haciendo el problema, ¿no? Sí. Y claro, si el problema soy yo, y bueno, ¿y cómo resolvemos esto fundamentalmente, ¿no? Y además luego también todos los sentimientos también de culpa que se pueden derivar de eso y por lo tanto el modo en el que uno va a enfrentar el problema cambia también sustancialmente. Exacto, sí. Digamos. Ese chico tiene anginas porque está enfermo, algo le pasa. Ese chico tiene una osteomielitis porque está enfermo. El germen viene después, no es la causa, es el concurrente por diversas razones de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que curar ese terreno, curar esa persona que tiene esa enfermedad. Bueno, Claudio Bernal entonces lo apoya, los microbios cambian y se desarrollan como resultado de cambios en el terreno en el cual viven. La enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo de ese medio interno y demuestra Claudio Bernal el aspecto determinante del terreno es su acidez o pH. Que entre paréntesis parece, Ricardito, que un Sørensen descubrió el pH. Carlos Sørensen. A tu hermana en bioquímica le decían pH. Una prima mía. Bueno, a pesar de todo, Pasteur, debido a sus influencias y su riqueza, logró diseminar estas ideas y ridiculizar la opinión de Béchamp. Años después, Pasteur en su lecho de muerte reconoció el trabajo de Béchamp y dijo, Béchamp tenía razón, el germen no es nada, el terreno es todo. Pero ese reconocimiento no tuvo trascendencia porque la alopatía necesitaba la teoría del monomorfismo para mantener su castillo teórico. Abrirle la puerta al pleomorfismo le hubiera significado un gran costo y tal vez un cisma importante.
Monomorfismo. Monomorfismo. No conozco en microbiología esas palabras. Y pleomorfismo, sí. Pleomorfismo es la posibilidad que tienen algunas bacterias de cambiar de forma. Así que no sé qué relación tiene con esto. O sea, digo lo que es pleomorfismo dentro de la microbiología. Monomorfismo, no sé a qué se refiere. Si alguno sabe, me ayuda a entenderle, porque no. ¿Dónde presenta la documentación? Dice Daniel. Pues Pero, hasta ahora no la ha presentado. De lo que dice. Sí, ha hecho referencia a un libro antes, pero nada sí. más. Hay que tomar nota, sí, de este autor que decía esto de que los gérmenes ya venían en la persona. Sí. Pero eso es totalmente, yo no tengo idea y bueno, lo tendría que buscar, es pseudocientífico, claramente. Y no sabía tampoco de que hubiera habido una polémica entre este autor y Pasteur, directa, ¿no? Personal. Bueno, sigamos entonces. Fue ignorado y casi olvidado debido a las denuncias de Pasteur, pero finalmente fue salvado gracias al doctor Leverson, quien, inspirado por los escritos de Beauchamp, viajó a Francia para encontrarse con él unos meses antes de la muerte de este. Luego, en un encuentro con la escritora Douglas Hume, Leverson compartió el libro, la exposición de Pasteur, La falsificación de los documentos de la moderna medicina. Doctora, si te parece, mira, hay un comentario aquí interesante de Verónica Damián, ¿no? Y dice, tenía una amiga con cáncer, falleció, usaba de todo, natural, homeopático, etcétera. Le dieron unos gusanos que se tragaba vivos. Según esto, porque el animal se comía células malas, ¿no? O sea, ¿esto puede ser cierto? Pregunta. Increíble que... No puede ser cierto, perdón. Pero ¿qué doctor, digo yo? Obvio, no. A tomar gusanos, o sea, yo puedo entenderlo como a lo mejor como un tipo de remedio casero, ¿no? Como diríamos, de los remedios de la abuela. Podría entender que alguien con desconocimiento en cuanto a medicina diga algo como esto, ¿no? O no sé, algún chamán, por ejemplo, o algún vendum, algún charlatán, pero que un doctor, alguien que debería estar dado justamente a ayudar a la persona, que debería además tener un buen bagaje de nociones y conocimientos en medicina, y por lo tanto también sobre todo en cuanto a la biología, que vaya a decir esto. Y el paciente desesperado es muy susceptible. Recordemos el caso que siempre recuerda Daniel del creador de Apple, como es Jobs, ¿no? Sí. Que también se entregó a una medicina alternativa, no recuerdo cuál, a ver si Daniel ayuda acá. Y bueno, y murió también. O sea, probó de todo esta persona, pero no probó la medicina tradicional, la medicina aceptable, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, para los que se van conectando recién, estamos aquí con la doctora Mirta Grimaldi, siguiendo con lo que es la promoción del curso que vamos a comenzar el primer viernes de diciembre, viernes 6 de diciembre, sobre biología para la batalla cultural. Y como siempre lo hacemos justamente analizando algunas de las declaraciones erróneas hechas por algunos divulgadores, en este caso divulgadores científicos, ¿no? Como médicos, digamos, con experiencia en biología. Y estamos viendo hasta ahora, digamos, una serie de errores profesados por la doctora Chinda Brandolino, que nuevamente, esto desde el respeto, con caridad, no atacamos en absoluto a la persona, no la estamos menospreciando, no estamos diciendo que no tiene ni idea en absoluto de medicina, no, sino que con respecto a estas cosas en particular, pues está cometiendo algunos errores, así que sí, es eso lo que estamos compartiendo, ¿no? Sí, acá nos dicen el tema de Steve Jobs, que recurrió a la Ayurveda y tenía, no se sabe, cáncer de páncreas, acá dice Jav. Sí, ahí es está, verdad. Javier.
Sí. Y recurrió a la Ayurveda y se arrepintió, siempre Daniel lo dice, pero ya era tarde. Sí. Bueno, muchas gracias también a Verónica, que también hace su, nos envía su colaboración económica. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Bueno, que sí, gracias a Dios y que Dios te bendiga más a ti también por aportar económicamente. Y les recuerdo que el Dr. Schigel hace un rato ha regalado, ¿no?, estas 50 membresías, que todavía hay algunas, no sé exactamente cuántas, pero todavía hay algunas que quedan a disposición. Así que si quieren, pues aprovechen para poderse hacer miembros, ¿no?, a través de esta membresía regalada, miembros del canal. Bueno, sigamos entonces con la doctora Brandolino. Es un libro muy interesante, está en francés, se lee perfectamente. A principios del siglo XX, Rockefeller era dueño de la industria del petróleo y quiso utilizar, estamos hablando de Davidson Rockefeller primero, mucho antes del informe Kissinger, estamos hablando del año 1900. Y quiso utilizar esta industria, el Standard Petroleum, ¿se acuerdan? La industria petrolera de Rockefeller, como primera medida. Entonces quiere utilizar esa industria para la producción de medicamentos, cosa que resultaría un brillante negocio. Como primera medida, crea el Instituto de Investigación Institute for Medical Research y pone al frente al virólogo Simon Flexner. Luego envía el hermano de este personaje. Esta es la inflexión última de la medicina con el informe Flexner. Abraham Flexner, ustedes creerán que es médico, no era médico, era maestro de escuela. Y lo manda a caballo a recorrer todas las escuelas médicas, a visitar y financiar algunas escuelas médicas, impulsando la investigación y estandarización para su posterior comercialización de estas sustancias químicas o procesadas a partir de sustancias vegetales o de los fósiles. Las escuelas médicas o facultades seleccionadas para tal fin fueron las llamadas escuelas de medicina terapéutica. Fueron excluidas las escuelas o facultades de homeopatía, naturismo, quiropraxia, entre otras. En 1910 produce el famoso, entonces. Ahí, ¿no es cierto? Ahí sí. Es el punto de quiebre donde estas terapias alternativas fueron reconocidas como tales, como alternativas, como ilegítimas, como no científicas, ¿no? Y bueno, esto es lo que molesta a esta doctora que practica la homeopatía. Eso ella lo reconoce, ¿no? No es que lo estoy prejuzgando, se lo he escuchado decir. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, ese es el punto, ¿no? Y entonces los enemigos son Rockefeller y Flexner, que fue director del instituto, ¿no?, que creó Rockefeller. Sí. Claro, a ver, y sin duda Rockefeller, o sea, ha hecho de las suyas. O sea, con esto no es que estamos queriendo negar en absoluto esto. No, obvio. Ahora no estamos haciendo hincapié en esto porque, como lo dijimos antes, aquí la idea es tratar de analizar los postulados propiamente hablando sobre biología, más que aquellos que tienen que ver con la política o no, por eso. Cosa. Sí, por eso. Claro. Pero, o sea, aún así tampoco, digamos, se puede echar la culpa de absolutamente todos los males. Pero esto es lo bueno que hizo Rockefeller, crear este instituto para investigación científica. Claro. ¿Seguimos un poco más? Sí, dale. Vamos. Les hago esta aclaración. Hasta 1910 existían en Europa y Estados Unidos, Francia lo ha defendido hasta ahora, que ha caído, acaba de prohibir el gobierno que las obras sociales cubran los medicamentos naturistas homeopáticos. Se defendió muchísimo todo este tiempo. Convivían las tres escuelas y la menos prestigiosa era la creada por Rockefeller, lo que se llama medicina terapéutica o química, hacer a través de sustancias derivadas del petróleo los medicamentos y las drogas. Entonces,
Rockefeller manda a Abraham Flexner a caballo y manda mucho dinero a las escuelas terapéuticas y a los senadores, ¿no? Los regalos a los senadores. Entonces empiezan a estandarizar. Cuando ustedes buscan informe Flexner, está todo bien escrito, como el informe Kissinger, como todos, diciendo que ahí empezaba la verdadera ciencia, donde se sistematiza el estudio de los remedios, el estudio doble ciego, que si ustedes lo piensan es una inmoralidad, porque yo tengo 40 enfermos en una sala de hospital y viene al laboratorio y me dice, doctor, hay que probar esto para la presión. Entonces usted a 40 enfermos no le tiene que dar ninguna medicación, les da agua. Y a los otros, a los 20, y a los otros 20 les damos el remedio. De estos va a comparar cuántos se murieron sin medicación y cuántos se murieron con este medicamento. Ese es el estudio efectividad 50, el estudio doble ciego. O sea que sistemáticamente la mitad de los pacientes son privados de la medicación y viendo cuándo se mueren y qué efectos adversos tienen. Esta es la medicina terapéutica. Sí, esa es la medicina terapéutica y así se prueba la efectividad de los medicamentos. Y, a ver, y si no, ¿qué haríamos? No probaríamos la efectividad de los medicamentos. Los sacamos al mercado sin saber qué provocan. Y aparte que exagera, ¿no? Para que se mueran. Eso es una exageración, es una falacia por exageración. Decir que no, si no le doy, porque justo habló de un antihipertensivo, ¿no? Sí. El estudio doble ciego es el estudio que permite justamente en forma imparcial, ¿no?, probar la eficacia de un medicamento y ver si hay un efecto psicológico, ¿no?, en el paciente. O sea, si el paciente no sabe si le están dando el medicamento o le están dando placebo, yo lo que hago, y doble ciego, mejor todavía, porque tampoco el médico sabe qué le está dando a cada paciente, entonces se hace más imparcial el análisis de los resultados, ¿entienden? O sea, hay que probar la efectividad del medicamento, pero tampoco es cierto que porque durante unos días no le dé el medicamento se mueren, pues eso es una exageración, ¿sí? Eso es una exageración. Y aparte es un método que justamente tiene que ver con los controles, ¿no? Es una forma de controlar de que cualquier otra cosa no esté produciendo también el mismo efecto. Entonces, que lo que realmente esté produciendo el efecto buscado, beneficioso, sea el medicamento y no cualquier otra cosa. Y tampoco es cierto que todos los medicamentos están hechos en base al petróleo, no sé. El petróleo, o sea, claro que, no, eso lo dijo antes, lo quería decir, que si casi me olvidaba, pasó. El petróleo hizo rico a este empresario que ya nombra siempre, bueno, bárbaro, pero no tiene nada que ver con que el petróleo sea la fuente de todo el mal y de todos los medicamentos, ¿no? Bueno, eso dicho aparte. ¿A dónde iba? A probar la eficacia. Y a ver, y por casa cómo andamos, ¿no? Con la homeopatía, ¿no? Y con el placebo. ¿Sí? Yo le digo eso. Que me explique entonces en su sistema, ¿no?, cómo hace para probar la eficacia de algo que en realidad es un placebo, porque de por sí es un placebo. Ya te dije, ¿no?, de entrada, por si alguien no sabe, que se trata de sustancias con acción, en principio con acción terapéutica o con acción farmacológica, llamémosle, pues pueden ser toxinas, lo que fuera, diluida lo suficiente como para que no causen daño. Bárbaro, que daño no, bueno, ponele, esa te otorgo, ¿no?, que no va a causar daño. Pero ¿cómo sé que causa efecto? ¿Contra qué lo comparo? ¿No? Claro, si está en contra del método científico. Claro. ¿Y tu método dónde está aprobado? ¿No? Decime cómo está aprobado tu método, si es una forma menos cruenta, que la forma yo le doy homeopatía a un enfermo de cáncer, como estuvimos diciendo, ¿no? Con ejemplos y todo, personas que nos ven,
y no pasa nada, y el enfermo se muere, y eso no es cruel. Eso no es cruel. Aparte que estaba exagerando porque no estaba diciendo es quimioterapia que te saco para ponerte agua, ¿viste? Y te dejo morir. A ver, vamos a hacerlo, ¿no? Fuerte y Claro. bien. Es, Claro. es digamos, en lo que son circunstancias. Claro, un antihipertensivo no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Claro, es en determinadas circunstancias razonables que permiten a uno hacer tal cosa. No es lo mismo alguien que se está literalmente muriendo y le dices, bueno, espera, no te lo puedo dar porque tengo que probarlo. Claro. Sí, a vos te tocó el agüita, entonces te morís, y a vos te tocó el remedio, te curás. Claro, y que te mueras y qué más da, ¿no? Si te mueres. Bueno, yo tenía que probarlo, ¿no? Claro, en ese caso sí, no sería ético, ¿no? Estaría mal. Pero hablando del doble ciego y ella administrando homeopatía, a ver, ¿no? Hay que tener coraje. Claro. Bueno, sigamos. Este comentario de Javier, sí, ¿no? Comentario dice, más. Sí. Si la homeopatía funcionase, implicaría que los medicamentos no podrían funcionar. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no sé. ¿Qué digo yo? Sí, bueno, pero eso sí, estamos haciendo una afirmación que no es así, ¿no? Primero, porque se sabe que no funciona, o funciona otra vez, como placebo, por convencimiento psicológico, ¿no? De que me están dando algo y eso me va a hacer bien. Sí, no sé. No, los medicamentos funcionarían igual. No sé vos, Michele, cómo entendés esta frase. Pues no muy bien. Por eso que aquí veo que también ahora dice que va a explicar mejor, porque justamente iba a decir que, no sé. Igual. Sí. Lo que pasa es que el principio de la homeopatía es falso. Esto que pensaba esta persona, que él estaba convencido, o sea, no lo hacía con mala intención, obviamente. Creía que había encontrado la clave del tratamiento de las enfermedades, ¿no? Hahnemann, ¿no? El primero, el que desarrolló la homeopatía hace muchos años, 1700 y pico. Pero no funciona. Entonces, ¿no? Estamos hablando sobre un supuesto que no funciona. No sé, yo lo dejaría así, ahí. Eso, ese punto. Seguimos un poco más. Más o menos está. ¿Terminamos de verlo? Sigue. Sí, pero creo que sigue eso contra el método, ¿no? De lo que ella llama medicina terapéutica como algo malo. Sí. Nos faltan como unos 8 minutos. Si quieres, terminamos, vemos unos minutos más. Sí, dale. Y ponemos el otro, porque hoy teníamos otro. No sé si quieres seguir o... Bueno, dale. Sí. ¿No es cierto? Tendrán que dar cuentas al cielo. Por eso les hice toda la historia y quiero que vean cómo está viciada desde el principio moral de lo que la sostiene. No son solo los remedios, es cómo se hacen, cómo se prueba. Y estamos todos acordando con ese sistema que es tremendamente anticristiano y antihumano, ¿no? En 1910, entonces, lo manda esto. Yo aquí quisiera solamente hacer un aporte, ¿no? O sea, porque anticristiano y antihumano. Claro, se trae a colación la parte teológica, anticristiano, ¿no? Antihumano, como parte, digamos. Aparte de que desarrolla medicamentos, es anticristiano y antihumano. O sea, acá no sé cuánta gente nos ve, pero sepan que yo estoy acá gracias a la farmacia. Pero bueno, no más, soy yo. ¿Vos también? Sí, también. En serio, porque cuando uno es un enfermo crónico de algo serio, depende de la farmacia. Pues sí. Bueno, no voy a entrar más en detalle. No, claro, eso no, pero bueno, es una afirmación, me parece demasiado fuerte, demasiado fuerte. No sé, te sale bastante. Sí, vas a decir algo respecto a lo anticristiano. No, claro, todos los farmacéuticos. No quiero profundizar, pero, sí.
Solamente eso. Sí. Da mucha plata para hacer laboratorios de investigación con esos términos y, por supuesto, logra que los senadores determinen que las otras escuelas eran ilegales y se proscribe en Estados Unidos la naturopatía, la homeopatía y la quiropraxia. En Europa no pudieron, en Francia no pudieron y en Inglaterra tampoco, porque el Royal Hospital, el Hospital de la Reina, se mantuvo homeopático hasta ahora. Bueno, hasta acá, podemos dejarlo acá, porque igual siempre va sobre lo mismo, ¿viste? De vuelta, ¿no? Sí. La defensa de su terreno, ¿no? De que lo prohibieron, lo marginaron y bueno, y reacciona a eso. ¿Sí? Claro. Mira esta pregunta interesante de Isa, ¿no? Que dice, bueno, saludos para empezar, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, yo sí soy medio homeópata. ¿Y qué pasa? O sea, lo digo nuevamente porque no puedo mentir. O sea, ¿sabes? No, quizá no. O sea, hace preguntas honestas, ¿no? O sea, no es, digamos, capciosa la pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que, digamos, suscribe a la homeopatía, ¿no? Y que cuando tenga enfermedades serias va a tener que recurrir a la medicina farmacéutica. Nada más. Sencillito. Claro. Nada más. Claro, sí, porque hay cosas que te requieren necesariamente. Buena salud, claro. Ahí te va a funcionar, entre comillas. Pero si no, no. Claro. Mira, en cambio, esta otra pregunta de Ronald, ¿no? ¿Qué pasa con los medicamentos que ayudan a una enfermedad pero provocan otra? Y bueno, la farmacéutica o la farmacia en general está en eso todo el tiempo, tratando de desarrollar medicamentos mejores, ¿no? Que produzcan menos efectos colaterales, que tengan menos contraindicaciones, ¿no? Obviamente, toda sustancia ajena al cuerpo va a producir efectos y generalmente son más de uno. Lo que pasa es que hay un balance de beneficio, de daño-beneficio, ¿no? Y sí, es pragmatismo, ¿no? Si algo ayuda más de lo que daña, se emplea. Y siempre se están desarrollando variantes mejores, no crean que no. Por ejemplo, la tolerancia gástrica, se me ocurre. Se mejoró muchísimo la tolerancia gástrica de muchísimos medicamentos, ¿no? Que producía en forma crónica. Yo soy una agradecida de eso, porque si no, imagínate, tenés que tomar una pildorita por día, sí o sí, todos los días de tu vida, y si eso te está produciendo, ¿no? Una erosión gástrica, tenés un problema. Creo que a eso apuntaba la pregunta, ¿no? Yo la entendí así. ¿Qué te causa otra enfermedad? Bueno, es un efecto secundario. Sí, existe, yo no lo niego, obviamente. Y la industria está todo el tiempo, ya digo, tratando de mejorar esas cosas, ¿no? Esos aspectos.